Éxodo capítulo 12. El capítulo 12 del libro del Éxodo se erige como un momento decisivo en la historia de Israel, pues en él se establece la Pascua, rito que marcará para siempre la memoria de un pueblo que experimentaba su liberación. La narración, rica en instrucciones divinas y en imágenes poderosas, no solo relata hechos históricos, sino que instituye un calendario, una identidad y un símbolo de salvación. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón con voz solemne, dándoles una orden que no era solo para aquel instante, sino para todas las generaciones por venir. Les dijo que aquel mes sería para ellos el primero de todos los meses del año. Esto no era un detalle menor, pues significaba que la memoria de Israel comenzaría a contarse de nuevo a partir de la liberación. La historia no se medía ya por hitos naturales o políticos, sino por la acción salvadora de Dios. El año nacía en primavera, como nacía también un pueblo libre. Dios instruyó que cada familia de Israel debía tomar un cordero para sí, uno por cada casa. Si una familia fuera demasiado pequeña para consumir el animal, debían reunirse con el vecino más cercano, distribuyendo la porción de acuerdo con el número de personas. El cordero debía ser macho, de 1 año y sin defecto, símbolo de pureza y perfección, y podía ser tomado de entre las ovejas o de entre las cabras. Se debía cuidar hasta el día 14 del mes, y entonces toda la asamblea de Israel, unida en un mismo acto, lo sacrificaría al anochecer. La orden era clara y ritual: la sangre del animal debía recogerse y colocarse en los dinteles y en las jambas de las casas en las que habitaran. Con este signo, el ángel destructor pasaría de largo en la noche del juicio. La carne debía ser asada al fuego por completo, acompañada de panes sin levadura y de hierbas amargas, y debía ser comida esa misma noche, sin dejar nada para la mañana. Lo que sobrara debía ser quemado con fuego. El mandato también era particular en cuanto a la disposición de los comensales: debían comer ceñidos, con los pies calzados y el bastón en la mano, como quien está listo para salir en cualquier momento. Esta era la Pascua del Señor, el tránsito, la preparación para la partida. La comida se convertía en un rito de libertad. Comer apresuradamente significaba que la esclavitud había quedado atrás y la marcha hacia una nueva tierra estaba a punto de comenzar. Dios se anunció como el juez de aquella noche decisiva: pasaría por la tierra de Egipto hiriendo a todo primogénito, tanto de hombres como de animales, ejecutando juicios contra todos los dioses de Egipto. El contraste sería radical. La sangre en las casas de Israel sería por señal visible, y cuando el Señor viera aquel signo, pasaría de largo, evitando que la plaga de muerte hiriera a los suyos. Por ello, este día debía quedar grabado en la memoria y celebrarse como fiesta solemne al Señor, estatuto perpetuo para todas las generaciones. El Señor explicó también cómo debía observarse la fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días comerían solo pan sin fermentar, y desde el primer día debían quitar toda levadura de sus casas, pues cualquiera que comiera algo con fermento debía ser excluido de la comunidad. El primer día y el séptimo serían días de santa convocación, días festivos en los que solo se permitía trabajar lo necesario para preparar la comida. Esta fiesta debía recordarse generación tras generación en memoria de la salida de Egipto. Moisés transmitió todas estas palabras a los ancianos de Israel, ordenándoles que eligieran un cordero y lo sacrificaran como Pascua para sus familias. Indicó que mojaran un manojo de hisopo en la sangre recogida y la pusieran en los dinteles y en las jambas de la puerta, y que nadie saliera de su casa hasta la mañana. Cuando el Señor pasara para herir a los egipcios y viera la sangre, pasaría de largo y no permitiría entrar al destructor en aquellas casas. Así, el rito sería guardado de generación en generación como estatuto perpetuo. La narración describe cómo el pueblo obedeció con fidelidad. Y aquella noche, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del cautivo en la cárcel, así como a todo primogénito del ganado. Una gran clamor y angustia se levantó en Egipto, pues no había casa en la que no hubiera muerto alguien. El faraón, quebrantado como nunca, llamó de noche a Moisés y a Aarón y les ordenó que se levantaran inmediatamente y salieran del país, junto con todos los hijos de Israel, llevando consigo sus animales, sus hijos y sus bienes. La población egipcia, aterrada por el poder de aquel Dios que los había juzgado, urgía a los hebreos a salir rápidamente, temiendo que si permanecían más, todos podrían morir.
Los israelitas tomaron la masa de pan aún sin fermentar y la llevaron sobre sus hombros en vasijas envueltas en mantos. Además, obedeciendo la palabra de Moisés, pidieron a los egipcios objetos de plata, oro y vestidos. El Señor les concedió gracia ante los ojos de Egipto, que les entregó lo que pedían, despojándolos materialmente. Así, los esclavos salían ricos, llevando consigo no solo libertad, sino un anticipo de la bendición que les aguardaba. La multitud que salió fue inmensa, no solo israelitas sino también extranjeros y gentes de diverso origen que se unieron a ellos, junto con animales en abundancia. Cocieron panes sin levadura con la masa que sacaron de Egipto, pues no tuvieron tiempo de fermentar los alimentos. El tiempo de la opresión había concluido. El texto señala que la estadía de los hijos de Israel en Egipto había sido de 430 años. Y precisamente al cumplirse ese tiempo, en la misma noche señalada, toda la multitud del Señor salió de la tierra de Egipto. Esa noche debía guardarse para el Señor, como noche de vigilia en honor a su misericordia. Más adelante, el Señor entrega normas adicionales sobre la Pascua. Ningún extranjero podía participar de ella sin antes ser circuncidado. El rito era exclusivo de la comunidad del pacto. Un esclavo comprado podía participar solo si era circuncidado, pero el extranjero no circuncidado debía abstenerse. El cordero debía comerse dentro de cada casa, sin sacar nada de su carne fuera ni quebrarle hueso alguno, símbolo de la unidad y la integridad del sacrificio. Toda la congregación de Israel celebraría la Pascua, y el mismo estatuto regía para nativo y forastero que se hubiera integrado plenamente al pueblo. El capítulo concluye afirmando que toda la comunidad obedeció exactamente lo que el Señor había ordenado a Moisés y a Aarón. Y aquella misma noche, el Señor sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel, organizados por sus ejércitos, dando inicio a la marcha histórica hacia la libertad. Reflexión. Éxodo 12 es una síntesis de memoria, rito y liberación. El pueblo se forja como nación a partir de una cena, de una señal de sangre en las casas, de un pan sin levadura que simboliza la prisa y la pureza. En su trasfondo late la verdad de que la libertad no es solo un cambio político, sino una obra de Dios que marca a los suyos con signos visibles. El Cordero, sin defecto, anticipa la idea de un sacrificio perfecto que protege del juicio. La sangre en los dinteles evoca que la vida se preserva no por mérito propio, sino por gracia y por la obediencia a una orden divina. Los panes sin levadura y las hierbas amargas consolidan la memoria de la opresión, pero al mismo tiempo señalan el camino de una comida rápida, propia de quienes salen corriendo hacia una nueva vida. El faraón, símbolo del poder humano absoluto, queda reducido ante el poder de Dios que cumple sus promesas. El pueblo de Israel, esclavo y humillado, sale como ejército organizado y como asamblea de creyentes, llevando consigo las riquezas de aquellos que antes los explotaban. La Pascua, estatuto perpetuo, enseña que la liberación debe recordarse siempre, no como nostalgia, sino como identidad y esperanza. Cada generación israelita, al celebrarla, recuerda que Dios libra, guía y protege. El paso de la esclavitud a la libertad no es solo un hecho histórico, se convierte en la base de una nación y en paradigma espiritual para todo creyente. La verdadera libertad siempre nace de la obediencia a la palabra de Dios y del reconocimiento de la vida recibida en sacrificio ajeno. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.